A veces necesitamos elevar la mirada para descubrir qué nos está pasando, en qué momento de la historia estamos viviendo y desde ahí decidir cómo queremos vivir el tiempo que nos ha tocado. Jaime Mayor Oreja ha sido siempre, además de una persona valiente y comprometida, tremendamente lúcido y certero en sus análisis. Por eso, hoy queremos hablar con él, porque también Jaime es uno de nuestros maestros. Educar es la historia de un maestro y un discípulo. Siempre ha sido así. Un joven que se acerca expectante al maestro buscando respuestas con miles de preguntas en el corazón. Siempre ha sido así. Y un maestro que con su sola presencia le está diciendo: el mundo es así. Abre los ojos y descubre el universo. Ven, ven y verás. Buenos días, Jaime, muchísimas gracias por poder estar este rato contigo y poder compartir, que como decía, yo creo que hay, a mí por lo menos, siempre recuerdo ese juicio como muy certero de la realidad que a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Y yo creo que iluminó mucho en el momento, en aquel tiempo de ministro de Interior y después, bueno, en todos los cargos que has tenido. Y por ahí querría un poco también empezar a preguntarte. Has estado en política en altísimos cargos, ha sido un tiempo, yo creo que de un gran servicio, y sin embargo ahora estás más desde la sociedad civil. O sea, has dado ese paso y estás en NEOS. Sí que me gustaría que nos digas ya de entrada un poco qué es NEOS para situarnos en qué proyecto es el que estás movido ahora. Porque de ahí luego te hago la pregunta sobre la sociedad civil, que me parece súper importante. Sí. Bueno, yo creo que NEOS es, desde el punto de vista personal, la consecuencia o la conclusión de un trayecto público, donde yo he estado en la política. Estuve casi 20 años en el País Vasco en los momentos más difíciles, los momentos que denominábamos los años de plomo. Luego estuve en el Ministerio del Interior, luego estuve 10 años en el Parlamento Europeo y al final todo concluyó con una reflexión personal en la que yo me di cuenta que el debate de Occidente es un debate de fundamentos, de actitudes personales, de cultura de derrota que teníamos en un momento determinado quienes defendemos la fe, nos decimos cristianos, y que era indispensable formular una alternativa cultural, no en el ámbito político, sobre fundamentos cristianos, una brújula, norte, este, oeste, sur, una crisis en la dirección de Occidente, un desorden, pero que exigía un buen diagnóstico. El diagnóstico es: esta crisis está en las conciencias de las personas, no solo en la política, está fundamentalmente en los fundamentos de nuestra sociedad. Esa es la razón por la que nace NEOS. Entonces no es, si vale la pregunta así un poco malévola, no es decir, mira, la política no se puede hacer nada, la política no es útil, hay que trabajar más desde la sociedad civil, o simplemente es una cuestión de fuerza, es decir, mira, hay que entregarse a una y hay que dar prioridad. Bueno, yo creo que evidentemente ojalá NEOS pudiese haber sido un partido político porque articulaba una mayoría. No, hay que articular una minoría. Como decía el Papa Benedicto, una minoría creativa. En el ámbito cultural hay que hacer un recorrido fuera de la política estricta, de la política partidaria. Es decir, los que somos católicos, cristianos, hemos vivido dentro de una mayoría supuestamente nuestra. No, ya somos una minoría. Entonces, para formular con voz nuestras propuestas, tenemos necesariamente primero que saber articular una minoría creativa, pero auténtica. Son los nuevos tiempos y hay que adaptarse no a una supuesta cristiandad que no existe, sino sí existe una base social cristiana y que hay que tratar de articular, dar voz,
que podemos estar en el ámbito público, y ese es el objetivo de NEOS. Es un proceso, un proyecto, una etapa obligada. No nos merecemos ser mayoría todavía. Hay que recorrer una minoría auténtica. Y evidentemente tratar de influir en los partidos que sí buscan mayorías, pero nosotros estamos para eso. Porque una de las cosas, me da la sensación que a nivel general, tenemos una sociedad civil, yo diría, desarticulada. Le pregunto por ver si el análisis coincidimos o no. Yo creo que está desarticulada, es decir, que poco a poco todo lo que es la estructura intermedia de la sociedad se ha ido debilitando. Y luego, en alguna medida también porque somos más individualistas. Entonces, la sensación que tengo es que no solamente es los católicos, sino que en general todo lo que es esa sociedad civil ha sido quizás suplantada por lo político, y entonces que haría falta como revitalizarlo, ¿no? No sé si está de acuerdo. Yo creo que no hay sociedad civil hoy. Yeah. Articulada, estructurada, no hay, no existe. La única sociedad, parte de la sociedad que es muy potente, que hay mucha base social, es la de los católicos españoles. Pero la Iglesia, por razones obvias, de momentos difíciles que vivimos, es un gigante cultural un tanto dormido, como tal institución. Entonces es un papel, el papel de los laicos, el que tiene que saber estar en esa batalla cultural. Pero no nos engañemos, no hay sociedad civil. La partitocracia, es decir, el papel de los políticos, de los partidos, se ha hecho tan preponderante que no existe nada fuera de ellos. Hay muchas instituciones, sociedades, grupos, pero todos cabezas de ratón. Pero no hay eso. Es que a mí me da la sensación que parece que la única legitimidad sería la de los partidos políticos, ¿no? Dicen, bueno, a nosotros nos han elegido por las urnas, entonces somos los únicos legítimos de representación. O sea, me parece que es muy dañino para el propio concepto de la sociedad, ¿no? Pero lo primero es entender que la crisis que vivimos es de fundamentos, es decir, de conciencias personales. Y entonces, si entendemos que es una crisis de fundamentos, lo que hay que dedicar es tiempo a la defensa de esos fundamentos. Es decir, no se trata de hacer sociedad civil por hacerla. ¿Sobre qué objetivos? Pues que esos fundamentos están en crisis. Nosotros hemos enumerado, en el fondo son los propios de la antropología cristiana, la concepción que tenemos de la persona. La vida, la defensa de la vida, la defensa de la naturaleza, de la dignidad de la persona, la familia, la educación, la libertad, fundamentalmente la verdad, España como nación y unas amenazas globales, porque esta crisis está en todo Occidente. Es decir, el tránsito que vivimos se produce en todo Occidente. La desorientación, la falta de norte que vivimos en todo Occidente. Y por eso hay que entender, por encima de todo, es que si es una crisis de fundamentos, es porque vivimos una transición dentro de lo que significa Occidente, lo que vive Europa. Por eso hay tanto desorden. En los momentos de transición hay desorden. Y es evidente que hoy por hoy lo que hace falta es ordenemos los debates, prioricemos los debates, fundamentos. Porque en esta línea, por profundizar, que a mí me parece muy interesante, ¿no?, sobre la situación actual de Occidente. La sensación que yo tengo, al menos personalmente, es que hay realmente una alternativa, es decir, una alternativa real, pensada y querida, ¿no?, e impulsada, no solamente el venir de la historia que te lleva. Es verdad que arranca siglo XVIII, bueno, Revolución Francesa, etcétera, ¿no?, pero que ahora mismo se está impulsando con fuerza, ¿no?, y que realmente da la sensación de eso, de que es contrapuesta, ¿no? Es decir, hay que acabar con un modelo de sociedad. Yo recuerdo mucho de Peter Singer y toda la corriente animalista, etcétera. Es decir, lo que hay que acabar es con el concepto cristiano de persona. Claro. Y claro, dices, espera, que aquí estamos ante un cambio ya muy radical, es un cambio de sociedad, un cambio de cultura, ¿no? Y que sí que hay una dirección hacia la que se quiere ir, ¿no? A veces más o menos explícita, pero entonces, ¿cuál ves que serían precisamente esa crisis de Occidente? O bueno, no sé si va en esta línea. Sí, está diagnosticada por el mejor diagnosticador de Occidente y de nuestra sociedad y de Europa,
que fue el Papa Benedicto XVI. Nosotros hace unos días hemos presentado la Fundación Ratzinger. La Fundación Ratzinger esencialmente nos recuerda la fortaleza de pensamiento de Benedicto XVI. Él hizo una propuesta para Europa: vivir como si Dios existiera, creyentes y no creyentes. Pero es que en estas 2 décadas hemos hecho exactamente lo contrario. Hemos vivido de espaldas a Dios. Todas las leyes, directivas, resoluciones, todos apuntan a una antropología contraria a la antropología cristiana. Ha habido una obsesión enfermiza de sustitución, de reemplazo de los valores cristianos por la nada. Y esa es la situación que vivimos, eso que se llama la cultura de la cancelación, la cultura woke, la cultura que ha tenido, por cierto, un grave retroceso en los Estados Unidos. Han dado un buen palo ahora mismo. Las clases medias, más allá de las personas, de los candidatos, lo que se ha producido es un movimiento de unas clases medias que han dicho: no, este no es el camino para los Estados Unidos si queremos ser dirigentes, líderes del mundo occidental. Bueno, lo que pasa es que eso no significa que ha sido derrotada. En Europa se va a reactivar, precisamente porque va a haber movimiento de ser contrapunto a lo que supuestamente representa Trump. Pero es vivir de espaldas a Dios, esencialmente, lo que nos ha caracterizado. Todas las constituciones democráticas tenían prólogo, preludios o articulado en el que hacía una referencia a la trascendencia de esa sociedad que acababa de emerger, que era democrática, después de la Revolución Francesa incluso, Pero ahora ya se ha normalizado, se ha naturalizado la inexistencia de Dios en el ámbito público. En el ámbito privado no, pero en el ámbito público se ha vivido de espaldas a Dios. Y entonces todo aquel que ha dicho, ¿no?, que hay un sentido de la trascendencia, que toda civilización tiene que tener un sentido de la trascendencia, ese hay que marginarlo, hay que decirle que es un ultra. Ahí viene todo el tema de la laicidad malentendida, ¿no? Entiendo yo. Sin duda. Porque se plantea la laicidad, bueno, hay 2 formas. Una, la bien entendida, como dice el Papa Francisco, es decir, que todos quepamos en el ámbito público porque no hay una confesionalidad del Estado. A una laicidad malentendida, es decir, es que no se puede nombrar a Dios. Entonces, nadie puede ser el mismo para que no herir a nadie. Entonces, que es una falta de libertad en el fondo, ¿no? Sí, lo que pasa es que también tenemos nosotros la responsabilidad, parte de ella, los católicos, los cristianos, si se quiere, en Europa y en España, ¿no? Es decir, la fe que tenemos y que no podemos esconder. Es decir, la fe se propone, pero no se impone. Y yo diría, se propone, pero no se esconde. Y entonces yo creo que ese equilibrio, ese difícil equilibrio entre los 2 verbos, no esconder, no imponer, se ha roto en el comportamiento público de los cristianos y de los católicos. Hemos escondido demasiado nuestra fe para poder ser aceptados por el resto. Y entonces lo que hay que hacer es recuperar ese equilibrio. Yo no impongo la fe, no la puedo imponer. La puedo proponer, pero nunca esconder, ¿no? Y de lo que se trata es de recuperar ese equilibrio, que en el fondo es entender que el mejor diagnosticador de Occidente, que fue el Papa Ratzinger, le empecemos a hacer algo de caso, porque exactamente hemos hecho todo lo contrario. Yo estuve en el Parlamento Europeo desde el 2004 al 2014. El Papa estuvo entre el 2005 y el 2013. Todo lo que dijo era acertado, dio siempre en el clavo. En Ratisbona, en Westminster, en la ONU, en el Bundestag alemán, todo era dar en el clavo. Sin embargo, hemos hecho lo contrario, es decir, hemos caminado no en otra dirección, no, en la contraria. Él hablaba mucho de la dictadura del relativismo, por ejemplo, ¿no? ¿Sería esa como una pieza fundamental? Y él habla de la minoría creativa, es decir, que el católico tenía que cambiar de actitud, pero en el fondo fue un llamamiento a que cambiáramos de actitud, que teníamos que ser mucho más participativos, que no podíamos decir que la vida pública es para otros. Es la opción benedictina, es decir, miren ustedes, nosotros vamos a encerrarnos en nosotros mismos, vamos a meternos en el arca de Noé, vamos a esperar a que lleguen tiempos mejores. Bueno, yo creo que todos esos conceptos son absolutamente respetables,
Pero yo creo que ese no es el camino. Quien quiera hacerlo está en su derecho y me parece que es una manera de vivir la fe. Pero digo, no, hay que estar en el ámbito público. Por eso Neos dice, hay que influir, como decía el cardenal Sara, modificando el agua de la pecera, porque aunque demos de comer bien a los peces, por bien alimentados que estén, si nosotros no cuidamos el agua de la pecera, ese agua envenenada terminará matando a los peces. Y yo creo que Occidente en estos momentos se encuentra con un desorden, precisamente porque está muy envenenada el agua que está en la pecera. Por poner también nombre y apellidos, ¿cuáles serían las principales desórdenes que estarían, digamos, yendo contra esta cultura occidental? Como que esos puntos que diríamos, pues, que están reflejados en todo lo que es la cultura woke, ¿no? En el fondo es una comodidad que impulsa todo lo que hoy vivimos. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de cómo vivían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Creemos que nosotros lo hemos alcanzado nosotros todo, porque tenemos un nivel de bienestar suficiente, porque en el bienestar material, unos más y otros menos, pero todos hemos avanzado, ¿no? Entonces nos hemos hecho cómodos. Nuestra civilización es de fin de semana. Con tal de que no te modifiquen el fin de semana, todo lo demás se puede aceptar. Entonces, fundamentalmente, preferimos la mentira cómoda que la verdad incómoda. Entonces, la meritocracia, el esfuerzo, muchas veces el trabajo bien hecho, la obligación no correspondida, lo que significa un sentido de la felicidad en la que te hace ser feliz, lo que no cuesta dinero. Pero, sin embargo, nosotros hemos como invertido todo ese cuadro de valores y entonces nosotros nos hemos hecho cómodos. Y entonces lo que a nosotros nos importa es lo que nos afecta a nosotros mismos. Estos días he dado una conferencia en Madrid con un título muy sugerente, Remy Braque, porque el hombre occidental se odia a sí mismo. No es que se odie al individuo, odia a la persona, es decir, todo lo que determina a la persona. A la persona determina la familia, la fe, la nación. Eso es lo que odia. Y entonces dices, no, el individuo tiene que autodeterminarse. Tiene que decidir lo que él quiera ser. Ya somos pequeños dioses. Ya acertamos porque sabemos todo lo que nos pasa. Bueno, eso es la comodidad. Y entonces eso es lo que nos está impulsando al relativismo moral. Todo es relativo. Lo único importante es el fin de semana. Lo único importante es esencialmente el dinero. Bueno, eso es un poco lo que nos sucede. Yo, al menos, una línea que veo que une mucho del movimiento woke es ese acabar con el concepto de persona, ¿no? E incluso sustituirlo por el concepto de ciudadanía, que es el individuo, sí. El individuo, y que lo que nos configura realmente es cuando nos aceptan el resto, ¿no? Con lo cual, claro, dices, por ejemplo, en la ideología de género, está en el fondo de decir, bueno, una autodeterminación que comentábamos antes, radical, ¿no? Y que más allá de la verdad de las cosas, o en el animalismo, ¿no? También es decir, bueno, ¿dónde está la frontera entre el animal y la persona humana? Pues queda muy diluido, ¿no? Pero en general, ¿no? Como que una piedra de toque es acabar con el concepto cristiano de persona. La antropología cristiana, es decir, la comodidad. Es más cómodo decir, no, la mujer tiene el derecho a abortar cuando crea porque forma parte de su ser la persona que ha nacido en su seno. Es que aquí no hay dos derechos contrapuestos, el derecho de la persona que va a nacer y el derecho de la madre a decidir la muerte de su futuro hijo. No, hay un derecho que es la persona que va a nacer y una obligación. Los que lo han concebido, no solo la madre, el padre también, tiene una obligación. Ya hay una persona que va a nacer, tiene derechos. Ahora, es más cómodo decir, tú olvídate de esa obligación. El aborto sobre
sobre lo que significa la vida, ¿no? La eutanasia también cómodo. Oye, la familia, no solo el que va a morir, la familia decide la eutanasia. Es más cómodo, porque tú te desprendes de algo incómodo, incluso el sufrimiento, la comodidad. El género siempre es más cómodo, tú sé lo que quieras, hombre, mujer, y te doy 18 géneros para que decidas. Frente a la ciencia, frente a la biología, no. Tú estás determinado por algo que no es así. Es tu voluntad lo que decide. Tú eres lo que quieras cuando tiene que ser. Bueno, entonces, la nación, por supuesto, hay que autodeterminar las naciones que forman parte de una nación. Ese concepto que es decir, vamos a hacer caso a lo que de alguna manera nos diga la gente. Hay dos máximas que resumen dos filosofías. La cristiana es: la verdad nos hace libres. Es decir, si tú buscas la verdad en la verdad existe, no, en cada uno de los hechos. ¿Ha pasado esto o lo contrario? Hay una verdad. Ahora se dice, no, hay relatos. No, es la media verdad, que es la peor de las mentiras, porque es verosímil. Pero eso es de alguna manera lo que trata de imponerse, ¿no? Entonces, yo reitero que hay una comodidad que impulsa a que en todas estas cuestiones cruciales, prevalezca no la verdad nos hará libres, sino la libertad nos hará verdaderos. Es decir, frase me suena también. Sí. Si tú, en el desayuno de oración del 2004, creo que fue Obama con Zapatero, plantearon exactamente esto. La libertad nos hará verdaderos. Pero es que es la nueva filosofía predominante muchas veces. Es decir, tú elige lo que quieras, autodetermínate y al final serás un hombre verdadero. No es verdad. Es decir, si tú haces lo que quieres en la vida, sin límite, tú serás un fresco o un carota en términos españoles. Porque tú al final, tú en la vida, tú tienes que saber limitar la libertad. Una libertad sin límites no es libertad, es esclavitud. No, y te estrellarás contra el muro de la realidad, claro. Bueno, pero si además, vamos a ver, todos los que estamos casados, si tú haces en la vida lo que tú quieres, tú sabes que no tendrás una familia. Y si has hecho algo malo, pero tú sabes que eso está mal hecho, tú tienes al final una dirección que... Sí, sé amar lo que uno debe hacer, ¿no? Ahí es esa línea. Y por eso, como esto es una crisis de la verdad, porque es incómoda. Claro, las instituciones de la verdad son las que están en crisis. ¿Por qué la familia está en crisis? Porque la familia es la institución de la verdad por excelencia, porque de verdad somos lo que somos en casa. Entonces, eso no es agradable muchas veces. Y entonces la familia, que es fundamentalmente fuente de obligación, es la única institución en la que se enseña y se aprende al mismo tiempo. Es donde eres de verdad lo que eres. No puedes disimular. En muchos sitios públicos tú puedes disimular cosas. Aparentes lo que no eres. En la familia no puedes aparentar lo que no eres. Si eres gracioso, si no eres gracioso y tratas de ser gracioso en la familia, a los 2 minutos te ridiculizan. Tus hijos, tu mujer. ¿A dónde vas si tú no eres gracioso? Entonces eso es porque está en crisis. El matrimonio. Pues el matrimonio es una institución que muchas veces está en crisis porque es una institución de verdad. Es decir, el esfuerzo es esencial para sostener un matrimonio. No toda la vida matrimonial es fácil, hay momentos difíciles, hay altibajos. Y entonces tú tienes que saber entender que hay una cosa que les molesta mucho a mis hijas, pero yo lo digo muchas veces, que es una institución no del cloroformo, no te cloroforman. Y con eso estás sin conciencia, no, es el aguantoformo. Es decir, es superar los momentos difíciles y darte cuenta a medida que los vas superando que no hay matrimonio perfecto, no hay familia perfecta, pero son las instituciones que son sólidas, porque son instituciones donde la obligación prevalece. Hay una pregunta que a mí me inquieta últimamente, pero que me parece que marca una diferencia, ¿no? Antes hablábamos del aborto, que para mí es como esa piedra angular que define muchísimo de este proyecto alternativo.
pero que se ha dado ahora un paso, o se está dando un paso, yo creo que muy serio, ¿no? Es un paso más, o sea, lo serio ya viene en sí en el aborto, pero, y el paso es ese reconocimiento como derecho constitucional en Francia, se ha intentado, digamos, a nivel más general, etcétera, en el G7, ahora mismo está como de nuevo el debate en España. Claro, el hecho de que se considere un derecho constitucional es que quien esté en contra del aborto está en contra de la ley, está en contra... O sea, es decir, se genera ya una línea en el que cualquiera que esté defendiendo la vida está fuera del sistema, debe ser cancelado, el cordón sanitario que marcan. Es decir, yo creo, hablábamos antes de Estados Unidos, yo creo que ante eso es ante lo que se ha revelado la población, no tanto por apoyar a Trump, hay mil temas, el económico y tal, ¿no? Pero que este punto a mí me parece gravísimo, porque claro, nos coloca a una gran parte de la sociedad fuera de la sociedad, ¿no? Y a mí me parece que marca una diferencia, no sé cómo lo ves. Totalmente de acuerdo. Hay un esfuerzo de constitucionalizar el derecho al aborto, también en España. Ha sido una propuesta que ha nacido en el último Congreso Federal del Partido Socialista. Y en Europa desde hace tiempo, y hace meses, desde el Estrasburgo del 2021, me parece que fue, Macron propuso llevarlo a la Carta de Derechos Fundamentales europeos. Sí, recuerdo. Sí. Claro, si forma parte de la Carta de Derechos Fundamentales, todo aquel que no es un defensor del aborto no es un europeo. Porque claro, la Carta de Derechos Fundamentales tiene un carácter identitario, nos identificamos con esa Carta de Derechos. Claro, si tú haces el aborto, una parte de la Carta de Derechos Fundamentales, se produce una marginación. Ya no somos europeos los que defendemos la vida. Todo eso va a acabar como el rosario de la aurora. No va a salir. Entonces, ya están conduciendo al desorden. El desorden que hoy vivimos en toda Europa, en todas las elecciones, sin excepción, donde se están extremando las posiciones, que no es el camino, pero se está produciendo así, es señal de que ya hay un rechazo. Es un rechazo en Alemania, es un rechazo en Francia. Pero lo que pasa es que hace falta que nosotros recuperemos los fundamentos. Yo no he creído nunca en los extremos. Tú en la vida, si extremas tu posición, parece que estás haciendo del extremo tu identidad, ¿no? Tú tienes que recordar los fundamentos. Tú tienes que ir a la raíz de lo que sucede. Tú tienes que profundizar en ellos. No es extremar tu posición, es profundizar tu posición. Y por eso es tan importante que esos fundamentos se hagan presentes a través de neos o de la forma que sea, sumando asociaciones, pero eso es fundamental, ese es el papel que corresponde a los católicos y a los cristianos. El cristiano o el católico tiene más obligaciones que los que no lo es, porque nosotros creemos en una verdad que es la idea de Dios, pero estamos más obligados con la verdad en lo cotidiano y tenemos la obligación de quedarnos más, de ir a la profundidad, a la raíz de lo que nos está sucediendo, más que quedarnos en la superficie. Esa es la principal obligación de un católico. Voy a ser un poco malo. Bueno, a ver si me dejas. No, porque a veces con estos debates precisamente hay gente que plantea como que, bueno, pues no es que estén a favor del aborto ni de casualidad, pero como que, bueno, pues son como batallas perdidas que están ahí y que en esta cancelación es mejor estar dentro del sistema para poder hacer aquello que se puede hacer, aunque, digamos, todas estas batallas queden ya muy relegadas y demás, pero desde dentro del sistema. O sería la otra postura, es decir, fuera del sistema en una clave martirial, o cómo se conjugan estas dos. Yo creo que el mayor error cuando hay una transición y hay un tránsito es pensar que todo lo nuevo es bueno. No, hay que discernir. Hay cosas nuevas y buenas y hay cosas nuevas y malas. Entonces, la resignación te lleva a la adaptación. Hay que adaptarse, mire usted. El matrimonio no es entre hombre y mujer, la eutanasia ya ha ganado, el aborto ya ha ganado. Entonces, vamos a adaptarnos, vamos a entrar en su mundo.
Error. Porque dentro de las cosas buenas y nuevas hay cosas malas y nuevas. Entonces, hay que discernir. Es el discernimiento de lo que es nuevo e irreversible por ello. Por ejemplo, mis hijas todas trabajan. Es lo mejor. Hombre, para la familia tienen sus complicaciones, porque no es fácil, pero es irreversible. ¿Por qué no va a poder trabajar una mujer por ser madre? Habrá que buscar fórmulas para compatibilizarla. Eso es irreversible. Pero el aborto, ¿por qué va a ser irreversible? La esclavitud, si hubiesen pensado lo mismo en aquellos siglos, que era una moda dominante para siempre, luego se ha visto que era un disparate y que la esclavitud estaba de más. Hoy la esclavitud es el aborto. Es decir, ¿tú por qué vas a tener que matar a una persona que va a nacer para que haya progreso? Habrá que buscar fórmulas alternativas para que esas mujeres no tengan por qué abortar. Pero usted no diga que el aborto es un derecho, que usted puede matar a otro ser vivo, que no es un dedo que tiene una mujer, no es un apéndice que tampoco debe hacerlo, romperlo, pero es que es otra persona humana, tiene otra genética. ¿Cómo puede ser que tú le mates y además haciéndole sufrir? Normalmente a la persona que va a nacer. Eso es un disparate. Habrá otras fórmulas, ¿no? Para que no sea preciso el aborto. La ciencia no puede ir avanzando en algunas fórmulas sin que signifique la destrucción de una persona que va a nacer. Bueno, ¿por qué va a ser eso retrógrado? Entonces yo lo que creo es que lo que hace falta, desde luego, es el debate principal, porque al final del aborto se lleva a la eutanasia, de la eutanasia se lleva al género, se lleva a la destrucción de todo lo que, dicen algunos, que determina a la persona y que fundamentalmente tiene que ser destruido. Ante esta situación ha salido varias veces, ¿no? Como que es un tiempo difícil, ¿no? Es decir, cómo nos colocamos, bueno, evidentemente los católicos, pero en general, ¿no? Las personas, sea cual sea su convicción religiosa, que apuesten por la vida, por estos valores que han fundamentado Occidente. Yo creo que es obvio, y ha salido antes, que es un trabajo principalmente como laicos, pero eso luego ¿cómo lo concretamos? Neos es una plataforma que pretende eso, pero también en la vida ordinaria, ¿qué se podría aconsejar a quien diga, oye, yo esto me importa, ¿no? Vamos a ver, la falta de la transmisión del saber es el suicidio de Occidente. El saber no son tomos de filosofía ni de ciencia, son lecciones de vida que tú has tenido y que tú tienes que saber transmitir a las siguientes generaciones, que son cosas mucho más sencillas. Antes he dicho una cosa, los que ya tenemos una cierta edad sabemos que los momentos de máxima felicidad no te cuestan dinero. A lo mejor es un paseo por la mañana, o es un amanecer, o es una conversación, o es un día haber rezado bien, y dicho que bien estoy. Cuando tú cumples una obligación sin premio, solo sabes tú lo que has hecho, no tienes recompensa, te sientes feliz. Es decir, eso es saber. O por ejemplo, en la vida lo que te va quedando no es el dinero, ni la popularidad, ni el aplauso, ni siquiera el pitido contra ti, no, es lo único sólido que tienes en la vida. Algunos la familia y la fe. Bueno, eso hay que transmitir, hay que saber transmitir. Hay que vivir como si Dios existiera, aunque no seas creyente, pero tú tienes que tener referencias en tu vida. Una civilización es algo que tiene un sentido de la trascendencia. Entonces hay que trasladar eso. Yo siempre digo, son pequeñas cosas. Y digo, si tú crees, ¿por qué no rezas antes de comer en tu casa? Bueno, pues tú tienes que transmitir ese saber, que en tu casa la fe tiene una relevancia. Hoy casi te avergüenzas por rezar. No digo fuera, en un restaurante, digo en casa. Bueno, no estamos entendiendo que eso no estamos transmitiendo lo que nos han transmitido a nosotros de generación a generación. Hay un libro que se titula Los desheredados, que me recuerda un poco esta tesis, que es decir, que somos la primera generación que ha renunciado a pasar a la siguiente generación
su saber, su cultura. Bueno, por eso se llaman los desheredados. Hemos desheredado de alguna forma, ¿no? Hay un libro hijos. que es de Bellamy Ese. y hay otro libro de Alicia Delibes que dice lo que antes yo he titulado, sin haberle citado, mal hecho, que es la renuncia a la transmisión de saber, el suicidio de Occidente. Es que nos hemos aburrido de nosotros mismos, de nuestra civilización, cuando realmente tenemos todas las razones de sentirnos satisfechos. Algunas veces dicen, bueno, ¿qué sucede en un lugar donde hay una, lo dice Remy Brack, para citar ya expresamente quién lo dice, entra un elefante bonachón y bueno y un ratoncito muy malo y muy perverso, y entra en un lugar donde hay solo cerámicas? ¿Quién va a hacer más daño? Dice, pues el elefante bonachón. El ratón, por malo que sea, es muy pequeñito. Occidente es el elefante. Y claro, si nos fijamos un poco en que hemos hecho más daño que el ratón, por supuesto, porque hemos sido una civilización en el mundo y hemos llevado la civilización desde España a América y han llevado los franceses y los belgas a África y los anglosajones. Y claro que hemos hecho más daño, porque hemos sido poderosos para entendernos. Pero eso no significa que tengamos que avergonzarnos de lo que ha hecho nuestra cultura y nuestra sociedad occidental. Tenemos que estar orgullosos de haber ido a América y haber hecho algo más que una colonización, sino simplemente también una evangelización. Les hemos trasladado la fe. Y yo creo que el mundo occidental ahora se avergüenza de todo lo que ha hecho. Tenemos, como dicen algunos, que están pidiendo perdón todos los días. Eso es un error. En ese sentido, por también dar claves para todo el que nos pueda oír, o sea, apuntas a que en el día a día, en la familia, en nuestro entorno, desde los pequeños gestos, como puede ser bendecir la mesa, o esas pequeñas lecciones de vida que quizás los padres o los abuelos pueden dar a los nietos, la transmisión ahí. En el ámbito más social, público, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué ámbitos podríamos ser protagonistas para precisamente transmitir, ¿no? Hombre, yo creo que hay una base social de cristianos y de católicos muy amplia, que además yo creo que además está demostrando que está revitalizada. Bien, lo que sucede es que lo que hace falta es que esa base social tenga cada día más ese concepto de minoría creativa, que sepa sufrir por la defensa de sus convicciones y tiene que estar más presente. No se tiene que avergonzar. No tiene que estar simplemente a ver cómo me adapto para que acepten en este grupo mis ideas. No, tienes que defenderlas. Pero para eso hay que formarse. Pero no una gran formación intelectual, ojalá, de cada uno de nosotros, no. En los grandes temas hay que tener criterios, hay que tener fundamentos. Amueblada la estantería, ¿no? Si tenemos muchas más razones nosotros, tenemos muchas más razones, como yo siempre digo del Papa Benedicto XVI. Tenía razón, toda la razón, tenía muchas razones, y sin embargo hemos hecho lo contrario de lo que él nos dijo en buena parte en las sociedades públicas europeas. Bueno, pues eso sí, evidentemente lo que hace falta es entender los fundamentos de una posición. De cómo defiendes la vida frente al aborto, o cómo defiendes la familia frente a la no familia, o cómo defiendes el matrimonio frente a lo que todos son parejas completamente distintas. Bueno, siempre con la caridad, es decir, siempre con el hecho de que tú, porque no seas, por ejemplo, hombre o mujer, te voy a perseguir. Pero qué disparate. Qué disparate. Pero deja que la institución que organice la sociedad sea la familia o el matrimonio. No se trata de excluir a nadie. Si se trata de decir que hace falta reglas generales. A mí cuando algunas veces plantean el aborto, bueno, pero a tus hijos, o sea, a tu hija, si le hubiesen violado un regimiento, 1000 personas, y hubiese tenido en su primera análisis la confirmación de que era un síndrome de Down, ¿tú no autorizarías el aborto? Y dice, bueno, no me coloques situaciones límites. Vamos a ver las situaciones de carácter general. Prevalece la cultura de la vida. Las situaciones extremas, límites, pues para eso está lo que significa el sentido común a veces. Dices, pero no me cambies las reglas. Es decir, lo lógico es que sean familias, que sean matrimonios, que sean esencialmente expresiones de la cultura de la vida, lo
de una manera general no se organicen. Una minoría no, tienes que respetarla, pero no puede en modo alguno imponer su posición, ¿no? No les puedes educar en culturas absolutamente minoritarias y que los demás les eduques en el género, porque hay unos colectivos determinados. Eso es un disparate. En ese sentido, la educación, que yo creo que es una de las bases que en la sociedad, que a veces se utiliza justo para transmitir ideologías, que yo creo que es una perversión de la educación, ¿no? La educación, ¿qué papel puede tener precisamente en esa regeneración social, una educación bien entendida, ¿no? La educación empieza en la familia, la educación. Y la libertad de educación se refiere esencialmente, muchas veces, y lo hacemos mal, a la enseñanza. No es lo mismo, pero yo creo que empieza en la familia. Pero evidentemente luego el centro tiene que darle toda la importancia de educar a la persona. No simplemente es un cúmulo de conocimientos, no. En la educación complementan en buena medida la educación de tu familia, pero tienen que tener siempre el objetivo de crear, de ayudar a que haya personas dentro de esa, es decir, que tenga algo así como transmisiones del saber también. Entonces, hace falta entender que la educación viene en el ámbito familiar, viene en el ámbito de los centros, es absolutamente esencial para un proyecto de regeneración. Nosotros necesitamos un proyecto de regeneración. Y ese proyecto de regeneración, para el proyecto de regeneración hay que cambiar actitudes personales. Es decir, lo que te puede dar una educación bien planteada, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo. Entonces, las familias bien estructuradas tienen una obligación, porque las familias no estructuradas son dañinas, hacen daño. En cambio, las familias bien estructuradas tienen una responsabilidad no solo con los tuyos, sino en el centro donde estudian tus hijos, también para aportar las buenas cosas. Y los centros educativos, claro, si no dan importancia a la educación de la persona, la totalidad, la formación integral de la persona, están fracasando ya de antemano. Si esa es la base. Cuando hay un proyecto necesario de regeneración, la educación adquiere una importancia fundamental. Educación en valores, en fundamentos, en libertad. Bueno, cuántos temas, que yo creo que podríamos estar aquí hablando mucho tiempo. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Jaime, todas estas reflexiones. Y bueno, no sé, ya por ir cerrando, pero desde NEOS, ¿nos puedes decir un poquillo cómo la trayectoria que lleváis? Porque empezasteis en Madrid, me imagino que estáis abriendo sedes en otros sitios. Bueno, yo acabo de estar en Málaga y vamos a ir cada año, no haciendo muchas, pero sí varias nuevas ciudades. No se puede pasar del cero al infinito, es decir, ha habido una incomparecencia cultural. Y nosotros tenemos que hacer, los que hemos estado en la vida pública también, un examen de conciencia. Hemos dedicado poco tiempo a lo importante. A lo mejor yo he tenido que gestionar la lucha contra el terrorismo, pero tenía que haber dedicado también más tiempo a cómo va evolucionando la sociedad en la que yo vivo. Es decir, cómo va evolucionando en fundamentos, en convicciones, ¿no? Entonces, vamos a ir, pero hay que empezar. Es decir, no se puede ya seguir sin estar presente en esa batalla cultural. Entonces, NEOS lo que va a pretender es seguir defendiendo esencialmente que hay que vivir como si Dios existiera, como elemento esencial. Y ojalá haya católicos y ojalá no haya no católicos, pero que estén de acuerdo que hay que vivir con un cierto sentido de la trascendencia. Entonces vamos a seguir avanzando, vamos a presentar en Málaga, vamos a presentar en Burgos, vamos a presentar en Cantabria, vamos a hacer el esfuerzo de Barcelona, pero tenemos que hacerlo bien, porque Cataluña, como el País Vasco, son dos comunidades, no que tienen conciencia nacional, sino que han perdido muchas veces las conciencias personales, han dejado de creer. Y por eso las crisis en esas dos comunidades es mayor que en otras. Y algunos les envidian. Yo, que soy vasco, no envidio la evolución de una pérdida de conciencias personales. Pues hay tantas, por eso digo, solo al empezar a hablar
dices, pero hay tantas millones de cosas que hacer en este ámbito, porque hay que recomendar un poco, ¿no? Que es un poco lo que tiene que hacer Europa y Occidente, ¿no? En el fondo regenerarse, pero se tiene que hacer sobre lo de siempre, es decir, sobre fundamentos cristianos de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Jaime, y Gracias. mucho ánimo, que creo que te queda todavía mucho trabajo por hacer, ¿eh? El tiempo que Dios quiera.